Supercrack Estrella presenta El profeta del siglo XXI Massimo Coppo, que cuenta sobre el coronavirus en Valencia. Se llama Massimo Coppo, de 64 años de edad, fue profesor hasta los 32 años, cuando conoció a la comunidad. Hasta entonces era protestante. Fue a esa edad que se encontró con un católico, y comenzó a emplear lo que él llama vocación. Conocía a algunos hombres en Perugia, y se dio cuenta de que quería ser católico. Fue entonces cuando lo dejó todo, trabajo, bienes, etc., para orar y para dedicarse a Dios. Perugia es un lugar donde los ángeles caídos se manifiestan. Es posible que Massimo Coppo quiera advertir al mundo del mal que se nos viene encima. El caso de los aeropuertos que quedaron bloqueados por los extraterrestres. Entre el 1953 y 1954 coincide con el Festival de la Bestia, lo que demuestra que estos ovnis eran demonios. Se presentaron ante Eisenhower para pedirle que se creara un programa masivo de educación para el pueblo relativo a su presencia. En el año 2004 venció el ultimátum concedido por ellos, de 50 años. En realidad, a partir de 2001 comenzaron a circular las noticias sobre los ovnis que bloqueaban aeropuertos en Rusia, en China, en México, en India, en Perú. En este 2020 empezó en Madrid otra vez estos avistamientos ovnis en aeropuertos, y un mes después tenemos el coronavirus. Recordemos, Massimo Coppo vive o vivió en Perugia, Italia. Esto es importante porque en este lugar están habiendo una ola de avistamientos ovnis. Es posible que Massimo Coppo tenga algún tipo de información importante para el mundo, ahora que estos ángeles caídos están de vuelta en un tiempo de coronavirus. Umbría. El creciente número de avistamientos de ovnis, esferas luminosas en el cielo de Perugia y un vértice. Los informes de avistamientos de ovnis en estos días son cientos, y por último pero no menos importante es el publicado en el diario La Nación. Aquí, como reportado por el periodista Michele Nucci, Perugia, 11 de junio de 2013, el mismo año que Massimo Coppo fue al Vaticano, las señales se multiplican. La presencia de esferas luminosas sobre los cielos de Perugia se está convirtiendo en un caso. ¿Sugerencias? ¿Leyenda urbana? ¿Bromas comodines? ¿O fenómenos muy misteriosos? Todas las opiniones, como siempre sucede en este tipo de situaciones, son diferentes. Cada uno tiene su propia y todo el mundo cree lo que ve. Mientras tanto, sin embargo, se repite la presencia de bolas de luz en el cielo. La última testimonio es Gabriella, un empleado del municipio, persona que se sabe que no tiene dudas. El sábado por la noche del 2013 en Pierantonio, que vi una de estas bolas brillantes, y puedo garantizar que no fue un avión. La mujer, por lo que ha visto el fenómeno en una noche diferente de la de otros testigos, dijo que ella estaba con su esposo y su hija de tan solo unos pasos del campo de deportes de Pierantonio, en una zona oscura. Estábamos en el coche a esperar a sus amigos, dice la señora Gabriella, cuando vimos este lugar, gran esfera en la dirección del Monte Corona que brillaba entre el rojo y el amarillo. Nos preguntamos qué era y honestamente pensamos en un avión. De inmediato se apagaba la radio y abrimos las ventanas para tratar de escuchar el sonido, pero no era un silencio absoluto. La bola de luz en algún momento se detuvo y se apaga repentinamente. Después de unos segundos ha vuelto, y esta vez fue en la dirección del lago Trasimeno, justo enfrente del Monte Tesio. No sé lo que era, concluye, y ciertamente una cosa extraña, gran serenidad, que no fue un avión. Testimonios no terminan ahí. Hay algunos de Cecilia Petrilli y su amiga Valeria, que fue testigo del extraño fenómeno entre el jueves y el viernes por la noche, y que el comunicado de inmediato hacia Orses Michele, uno de los miembros de Perugia a tiempo, que luego hicieron una búsqueda minuciosa y encontraron que lo mismo sucedió en Roma. A solo de 3 meses atrás Massimo Coppo estuvo en Roma, en el Vaticano, para avisar al mundo de las grandes penurias que llegaban al mundo. El debate aún continúa y muchos sitios web se han apoderado de la noticia publicada por el periódico. Son pocos los que niegan que los que aparecieron en el medio de la noche puede ser linternas brillantes que durante el verano hay enviados al cielo por muchas personas, y muchas veces de extraños juegos de las corrientes, se vuelven a encender. Ciertos fenómenos, repite los expertos Michele Caballitos de Mar, no son claras, pueden ser manifestaciones de la energía debido a una condición física específica de la atmósfera, lo que todavía no hemos descubierto o comprendido. El misterio permanece. Massimo Coppo está en Valencia avisando de los males por el coronavirus. Esto no lo tengo confirmado, pero dicen que es Valencia donde está, y justo aquí en Valencia, oleada de ovnis en Valencia. Fue visto por el cielo valenciano una gran caravana de ovnis, entre 30 y 40 ovnis.
Todas las páginas del internet que decían algo sobre este tema pasense bloqueadas, lo que demuestra el grado de ocultación sobre este tema. Y es que no deja de ser curioso que el virus coronavirus coincida con una oleada de ovnis vistos en España, en este 2020, empezando por los vistos en Madrid en el mes de febrero, por lo que el aeropuerto de Madrid suspendió los vuelos. En ese momento se dijo que eran drones. Graban supuestos ovnis en varias partes de España. Unas misteriosas luces surcaron los cielos de España y pudieron verse en Vicálvaro, o sea Madrid otra vez. Esto fue por el mes de enero, un mes antes de lo ocurrido en el aeropuerto de Madrid y 2 meses después del dichoso coronavirus. A las 19:30 del 16 de enero, una hilera de 20 luces fueron avistadas en Ibiza, en la zona de Talamanca. A pesar de ser grabadas en una zona donde el tráfico aéreo es frecuente, varios usuarios se preguntaron en redes qué fue lo que vieron. Esta grabación de supuestos ovnis sobre Ibiza ha creado una ola de reacciones sobre otros avistamientos, concretamente ocurridos durante Nochevieja y que salen a la luz ahora. Aseguran que sobre Sevilla se filmó una extraña luz no identificada, la madrugada del 1 de enero, sobre las 3 de la madrugada, surcando la noche andaluza. Pero lo más curioso es que durante esa misma noche, los supuestos ovnis fueron captados en varios puntos de la Comunidad de Madrid. Un usuario grabó lo que afirma que fueron 3 luces en el cielo, él solo captó en la cámara 2, y que desaparecieron tal y como aparecieron, fueron vistas en Mejorada del Campo, Meco y Vicálvaro. En esta última se presenciaron sobre las 12 de la noche, justo cuando estaban sonando las campanadas. Mejorada del Campo es el lugar donde está el aeropuerto de Madrid. Recordar, en el mes de febrero de este año, se suspendieron por los vuelos por unos misteriosos drones, que claramente eran ovnis. ¿Tendrá todo esto que ver con el coronavirus? ¿Nos están invadiendo y lo están ocultando? ¿Sabrá Massimo algo de todo esto? En marzo de 2013, cuando el cónclave elegía al Papa Francisco, un personaje llamó la atención de la prensa internacional. Un hombre vestido como mendigo que rezaba de rodillas en la plaza de San Pedro. El mismo mendigo ha regresado a Roma para rezar por la iglesia y exhortar a los fieles a hacer penitencia. Estoy andando aquí para hacer penitencia por la iglesia, para rezar desde esta mañana. Para rezar a Dios que tenga piedad de su iglesia, que está en una situación muy difícil, y que son un escándalo lamentablemente, expresó Massimo Coppo. A pesar de parecer a simple vista un monje mendigo, Massimo aclaró que no es sacerdote, sino laico y miembro de la comunidad Familia de Belén, creada en la tierra de San Francisco de Asís hace más de 30 años. Massimo vive en dicha localidad y eligió el voto de pobreza y la vida dedicada a la oración a los 32 años, antes de eso había vivido su juventud en Estados Unidos, por lo que también domina el idioma inglés, es licenciado en Ciencias de la Agricultura y ha sido profesor. Sobre su presencia en la plaza de San Pedro, relató que llegó por envío de su Marcelo, su padre espiritual, para pedir a Dios por su iglesia. He hecho mía la oración del profeta Daniel que dice: Señor, hemos pecado, pero aleja tu ira, porque estamos en tiempos en que Dios está juzgando a su iglesia, advirtió. Por ello, exhortó a los fieles a sumarse y hacer penitencia. Es una palabra que no nos gusta, debemos hacer penitencia. Cualquier cosa fea que sucede en esta plaza, en cualquier iglesia de Roma, en cualquier iglesia de Italia, tenemos los enemigos externos que son sobre todo los terroristas islámicos. Tenemos los enemigos internos, como los llamaba el Papa Ratzinger, a los que generan escándalo dentro de la iglesia. Ante esto, señaló, solo podemos hacer una cosa: hacer penitencia por amor a Jesús y por amor a su iglesia. Quizá en el futuro se cuente la historia de cómo el mismísimo San Francisco de Asís, el pobrecillo, estuvo rezando, descalzo, bastón, de rodillas, varios días bajo la lluvia, milagrosamente visible el 12 y 13 de marzo de 2013 en la plaza de San Pedro, y cómo después un papa hispanoamericano salió al balcón con el nombre, insólito, de Francisco. Cuando se cuente esto, muchos historiadores lo desdeñarán como leyendas piadosas, típicas de inicios del siglo XXI. Es evidente que los santos medievales no se aparecen en los cónclaves, y si alguien muestra fotos, quizás se desechen como montajes, pero la realidad es que sí había un hombre vestido como Francisco, descalzo como Francisco, humilde y paciente bajo la lluvia como Francisco, estos días en la plaza de San Pedro, y muchos periodistas le fotografiaron. Las fotos que le sacó France Press llegaron a las redacciones de los periódicos, y algunos periodistas hablaron con él. Se llama Massimo Coppo, es italiano, tiene 64
24 años, vestía un hábito franciscano de yute, llevaba bastón, un bolso al hombro, y en la plaza de San Pedro rezaba descalzo y de rodillas bajo la lluvia y el frío. Vino caminando desde Asís, a 180 kilómetros, y aunque no parece que caminara descalzo toda esa ruta, sí tenía los pies hinchados, rezó y rezó. Explicó a los periodistas que quería un nuevo pontífice para los pobres y que se acerque a ellos, que hable de la eternidad, del infierno y del retorno de Cristo. Máximo no es San Francisco, pero sin duda San Francisco puede estar satisfecho de haber sido bien representado. La iglesia tiene miles de santos, y en San Pedro rezaban miles de personas, religiosas de cientos de carismas distintos, devotos de innumerables fundadores y órdenes. Pero Máximo hacía que Francisco fuera el más visible, y el nuevo papa no se llama Domingo, ni Agustín ni Vicente ni Camilo, y sin duda los dominicos, agustinos, vicencianos y Camilos rezaron por el papa estos días, pero a quien se vio en la plaza con una imagen profética fue a Francisco. Pero para el Vaticano es un hereje, una persona no grata, sus profecías son vistas como herejía, y en el año 1998 tuvo problemas muy serios por expresar libremente sus pensamientos, algo que no está permitido dentro de la iglesia. Herético, definición que es, concepto o significado. Adjetivo. La definición de herético como relativo, concerniente y perteneciente a la herejía como una dogma polémica contraria a la verdad revelada por Dios, y al hereje como la persona que se opone o niega de manera contradictoria la creencia de una religión y de los argumentos. Aquí hay algunas notas sobre los eventos experimentados en la tierra de Asís por Massimo Coppo y su comunidad de familias de Belén, fundada en 1980 por Marcello Giari. En 2006, una historia problemática que comenzó el 11 de febrero de 1994, terminó felizmente. El entonces obispo de Asís, Monseñor Sergio Goretti, después de haber revocado la notificación de herejía, rehabilitó la comunidad de familias de Belén en la Iglesia Católica. Libertad de opinión y expresión. Declaración herética de la Iglesia Católica, el Estado aprueba la licencia. ADUC solicita la intervención del ministro de Justicia y la retirada de los oficiales. Florencia, 15 de abril de 1999, es una historia increíble, pero trágicamente cierta. Veamos los hechos. El señor Massimo Coppo, que parece ser una comunidad de oración y trabajo en Asís, que desde 1994 ha sido considerado herético por el obispo de esa ciudad, en el 98 había ido a demostrar pacíficamente su decepción en la plaza de San Pedro, en Roma, vestida de costumbre y con un cartel con la medida de herejía del obispo. Los agentes de policía lo detuvieron e inmediatamente le notificaron un camino por delante con la obligación de ir a la sede de la policía de Asís y no pisar Roma durante un año. El señor Coppo solicitó la revocación de la medida. Ahora ha recibido una disposición del Ministerio del Interior, con la cual se revocó su licencia de conducir. El artículo 120 del Código de la Autopista prevé la revocación por falta de requisitos morales en aquellos que están sujetos a medidas preventivas. La hoja de ruta, en este caso. El señor Coppo presentó una apelación a través de su abogado. Así interviene el presidente de ADUC, Vincenzo Dolvito. En todas las formas en que se puede cambiar esta historia, queda un punto fijo. El señor Coppo tuvo su licencia suspendida porque el obispo de Asís lo juzgó herético. El Estado italiano impuso una pena que limitaba la libertad del movimiento, la opinión y la expresión de un ciudadano de su uso, haciendo uso de una disposición de un Estado extranjero que, aunque tiene relaciones privilegiadas previstas en el artículo 7 de la Constitución italiana, es en cualquier caso un Estado donde también hay una delegación diplomática italiana y embajador, y sin exagerar, podemos decir que el Estado italiano, de esta manera, introdujo el delito de herejía en su jurisprudencia, delegando la parte sucia instrucción de la causa y el pronunciamiento de la oración a un sujeto externo equipado para oraciones similares, y argumentando para sí mismo, en cambio, la parte ejecutiva, incluidos los gastos judiciales. Evidentemente, el concordato y el 8 por 1000 no es suficiente para financiar la mayor confesión religiosa italiana, pero también es necesario poner a disposición el propio equipo de seguridad. Justicia. Creemos que este es un hecho muy serio, y por esta razón hoy pedimos la intervención del ministro de Gracia y Justicia, excelentísimo Oliviero Di Liberto, porque pone en práctica todos sus poderes para restaurar la legalidad y eliminar a aquellos que se han prestado a este uso extraño de sus poderes.
descalzo, y con un letrero alrededor del cuello y la mirada fija, parecía más el retrato de un franciscano muy sui generis que el de un hereje convencido. Era el 30 de octubre de 1998 y una semana después, Massimo Coppo, de 51 años, graduado en agricultura con honores, una familia, varias hectáreas de tierra en las colinas de Asís, descubrirá que 5 minutos descalzo en la Piazza San Pietro y solo con yute pueden cambiar vidas. Una semana después de esa manifestación pacifista, inofensiva e indolora, se convirtió en una persona no deseada, destinataria de un camino a seguir y obligado a no pisar la capital durante al menos un año. No solo eso, un mes después del mismo 30 de octubre, sucedieron aún más. Coppo descubrió que ni siquiera podía conducir el automóvil o el tractor. La prefectura de Perugia, de hecho, le ha quitado su licencia de conducir porque se le considera un inmoral. Massimo Coppo tuvo una confrontación directa con los inspectores del Vaticano y con el artículo 120 del Código de la Carretera. El primero controla el orden público en la Ciudad del Vaticano, el otro evalúa la moralidad del conductor del automóvil y, por lo tanto, regula la posesión de un permiso de conducir. Los inmorales tiemblan, la licencia está marcada, ¿te pueden quitar el carnet de conducir por inmoral? Le dijeron eres una hereje, habiendo eliminado su licencia. Asís, una historia singular, después del arresto en la plaza de San Pedro. Según el Código de Carreteras, su conducta es inmoral. Perugia vio su licencia de conducir eliminada porque lo consideraban un hereje. 50 años de edad, vestido con bolsos de penitentes medievales, Massimo Coppo había sido detenido por la policía en la plaza de San Pedro en Roma. Hoy nos habla de otras predicciones, y tenemos que escucharle porque este hombre se enfrentó él solo con sus hábitos al mismísimo Vaticano. Es un profeta en nuestro siglo XXI. Un valiente. No importó la lluvia ni el frío. Sobre la plaza de San Pedro, discreto pero desconcertante, un pequeño hombre permanecía arrodillado de cara a la basílica, recogido en una profunda oración. La mirada de los curiosos lo hizo foco de cientos de fotografías, nota espectacular y solo eso, de no pocos noticieros. Después se supo que se llama Massimo Coppo, nacido en Perugia en mayo de 1948 e ingeniero agrónomo de profesión. Teniendo una treintena de años, abandonó su puesto como profesor y abrazó la radicalidad de la orden franciscana. Se sabe que además del italiano, domina también el idioma inglés. Fueron pocos los que entendieron su silenciosa invitación: orar por un nuevo papa que llegaba en tiempos difíciles para nuestra iglesia. Mientras los telediarios apuntaban sus cámaras a los pies descalzos y a la rústica tela de su hábito, otros prefirieron desplegar el cobijo de una sombrilla sobre el fatigado cuerpo de aquel hombre. Y seguramente las oraciones de Massimo también hicieron eco más allá de la cúpula de San Pedro. Un par de días después asomaba su sonrisa un tímido Papa Francisco, que con su nombre asomaba también un mensaje de esperanza y humildad. Apenas terminado el cónclave, Massimo volvió a Asís, seguramente musitando su mejor oración, la de su propia vida, humilde, sencilla. Todavía se le ve caminando y prodigando palabras de aliento a los peregrinos que se le avecinan. En Roma se quedó el Papa, haciendo lo propio, recitando cada día la plegaria de su ejemplo, musitando palabras de aliento para todos los que le visitan y mostrando infatigable, aquella sonrisa que conquista. Massimo Coppo es un monje franciscano que conmovió al mundo entero por su gran fe y devoción cuando en 2013 rezó en la plaza de San Pedro sin importar si había sol, lluvia o granizo. En ese año sus palabras llamaron la atención, pues advirtió de tiempos difíciles. Ahora el mismo monje reapareció en 2020 en medio de la crisis por el coronavirus y se volvió viral ahora por hablar sobre el COVID-19. Hace 7 años Massimo Coppo, un hombre descalzo vestido como mendigo, llegó al Vaticano un 13 de marzo, justo el mismo día que el cónclave estaba eligiendo al Papa Francisco como el sucesor del Papa emérito Benedicto XVI. El monje llamó la atención de la prensa internacional porque se arrodilló en la plaza de San Pedro durante horas, sin importar si había calor o lluvia. Él se mostró fiel a su fe, y causaba asombro entre el resto de los visitantes quienes le tomaban fotos. Unos de los fieles se le acercaron. Una mujer lo cubrió con su sombrilla de la lluvia y un hombre se arrodilló junto a él durante 2 horas. En marzo del 2020, el monje Massimo volvió a acaparar las miradas de los usuarios de las redes sociales, ya que recientemente fue captado en las calles de Valencia, España, en donde habla sobre el coronavirus.
Una vacuna contra el coronavirus. Esta vacuna es la palabra de Dios, señala el monje, quien enseguida recita el Salmo 91. En otro video que ha sido difundido en redes sociales, el monje señala que llegó a España para alertar a la gente de que el coronavirus es una señal de la ira de Dios y que el amor es lo único que puede salvar a los humanos del coronavirus. Massimo Coppo es hijo de Alberto Coppo, que fue profesor de arte y filosofía y escritor, con algunas novelas premiadas. Massimo estudió una diplomatura en el Liceo Clásico, y estudió secundaria en Indiana, Estados Unidos. Se preparó para ser profesor de ciencias agrarias, pero lo dejó todo a los 32 años cuando conoció a Marcello Siay, fundador de la comunidad Familia de Belén, a quien considera un profeta de nuestra época. Primero fue un voluntario de la asociación, ayudando con sus conocimientos agrícolas, luego fue el tesorero. Desde 2010 vive en Asís en condiciones penitentes, a menudo durmiendo en la calle o en portales, como parte de un llamado especial a la penitencia pública. Massimo escribió en 2007 un libro que se titula Desde la tierra de Asís, un espíritu de profecía sobre el colapso de la economía, que presenta la figura del fundador Marcello Siay, sus visiones y hechos milagrosos y actividad caritativa. Massimo está convencido, como quizá lo estaban también muchos en la época de San Francisco de Asís, de que ahora estamos en los últimos tiempos. La gran tribulación ha comenzado, de la que Jesús habló en su muy desatendido e incomprendido discurso profético en el que aparecen las señales anteriores a su regreso. Su maestro y fundador de su comunidad, Marcello Siay, también está convencido, y lo ilustra con comentarios de actualidad de lo que ve en la prensa italiana, que no es lo mismo que lo que sucede en el mundo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.